Hola, ¿qué tal? Soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. Juevesito de nuevo y cómo pasa rápido el tiempo, ¿no? Ya casi llegamos a Halloween y a Día de Muertos y el calor nada más no se deja. Ay, qué horror. Espero que te encuentres muy bien, que esta semana pues ya esté terminando mejor para ti. Y por otro lado, debo pedirte una disculpa, pues en episodios anteriores había anunciado una nueva sección en el canal de YouTube, pero por cuestiones técnicas se tuvo que postergar la grabación del primer episodio de psicoanálisis, donde pues voy a estar analizando películas y personajes de ciertas series o programas. Pero este martes ya por fin será el día de estreno definitivo. Ahora sí, 100% real, no fake. Con Parásitos, la película del 2019. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que a mí pues me parece que se presta para hacer ciertas aclaraciones y entrar un poco en debate, pero sobre todo informar. Porque la mayoría no sabe de qué se trata esto de tomar terapia, en qué consiste, cómo es el proceso, cómo puedes acercarte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero primero me gustaría empezar hablando acerca de la imagen que tenemos de el proceso terapéutico y del psicólogo, de la figura del psicólogo, y que el cine y la televisión nos han ayudado a crear o a reforzar. O sea, tal vez habrá personas para las que estas imágenes que hemos visto de personajes en series, en películas, sea el único acercamiento o la única información que tenga acerca de qué es un psicólogo, qué hace o de qué se trata ir a terapia, ¿no? Entonces, por lo general, en la mayoría de las películas, pues el protagonista o algún personaje acude a terapia, se tira en un sillón, en un diván, su psicólogo personal de cabecera pues le escucha, pero también le da ciertos consejos. Parece que el psicólogo de repente tiene ciertos poderes mágicos en los que puede ver el futuro, el pasado y el presente y tiene todas las respuestas y puede decirnos qué es lo que debemos hacer, cuál es como la receta, la medicina, qué acciones debemos tomar, dónde está el problema y entonces nosotros podemos atacarlo y podemos seguir con nuestra vida, ¿no? O por otro lado, se ofrece la imagen de que el psicólogo es alguien como sumamente serio que te está vigilando, o que el proceso terapéutico, la terapia, la sesión terapéutica es aburrida, es muy pasiva, es incómodo. Entonces, no sé qué imagen tengas tú de qué es la terapia o del psicólogo en sí, pero por lo general tenemos estos dos polos, ¿no? En los que la terapia puede ser un lugar de respuestas o, por otro lado, un lugar de incomodidad, desconcierto y nada de respuestas, ¿no? De silencios eternos, incómodos y donde incluso te pueden estar robando tu tiempo y tu dinero. Pero por lo general, la imagen que permea de un psicólogo es alguien que sabe dar buenos consejos. E incluso, pues la gente suele decirle a las personas que tienen como esta, pues no sé si llamarle tino o experiencia de dar buenos consejos o de saber escuchar, les colocamos el letrero de psicólogo, ¿no? Tú deberías ser psicólogo o serías un buen psicólogo o no necesito un psicólogo si pues mi amigo es un psicólogo, ¿no? Aun cuando profesionalmente no lo sea o no haya estudiado para la profesión.
No quiere decir que no existan personas que nos puedan dar muy buenos consejos, que nos puedan ofrecer su experiencia, pero al final reducir a eso la práctica psicológica y el proceso terapéutico, pues es algo que viene muy de la mano de estas imágenes que el cine y la televisión nos han ayudado a construir y a reforzar. Y por otro lado, bueno, aquí hablamos ya de ciertas imágenes o estereotipos que se le atribuyen a la terapia o a los psicólogos, que vienen, podríamos decirlo, de la ficción, pero por otro lado tenemos ideas preconcebidas que parten ya no de la ficción, sino de los propios miedos, ¿no? Por ejemplo, miedo a que alguien a quien no conozco deba abrirle todos mis secretos, todos mis pensamientos, todo lo que sueño, fantaseo o lo que me podría pensar. Hay un cierto temor de que ese otro me juzgue, de que qué va a pasar, qué va a hacer, se lo va a contar a alguien más, ¿no? Estos serían como algunos pensamientos paranoicos, pero que vienen de pues una personalidad, ¿no? Y no están mal. O por otro lado, habrá personas que piensan que no sirve de nada ir a terapia, pues es, como lo mencionaba hace un momento, es pérdida de tiempo y de dinero. Porque voy a darle mi dinero a alguien, y sobre todo que es carísimo, para que me diga algo que probablemente yo ya sabía y que yo voy a tener que resolver y construir, y que no me va a dar nada más que tiempo o escucha, ¿no? Para eso, pues, no sé, puedo hablar con cualquier otra persona y darme la terapia a mí mismo. Entonces viene esta visión o esta percepción también de que, pues, este psicólogo no me va a servir en cuanto entras en contacto con el terapeuta o la terapeuta, pues no solo esa persona está haciendo una especie de evaluación de ti, sino que tú al mismo tiempo estás evaluándole a él también o a ella como profesional. ¿Por qué? Porque es necesario que exista una relación o se establezca una relación y un ambiente de confianza en la que pues tú vas a abrirte y hablar sobre tus problemas o lo que sea que tú tengas dentro y que necesites trabajar en el espacio de la terapia, y necesitas a una persona que te genere esa confianza y que te ayude a expresar aquello que no le has podido decir ni a tu mejor amigo o amiga. Y una última imagen o prejuicio que tenemos de la terapia y que ya no parte solo de la ficción es que el proceso es muy lento y que puede que no funcione. O sea, tal vez has visto con algunos amigos o amigas que han tenido experiencias en las que, pues, no sé, llevan años yendo a terapia y parece no haber un cambio evidente en el problema que están tratando o en su condición. Y pasa el tiempo y parece no haber ningún movimiento ni para acá ni para allá. Y tampoco parece que vaya a terminar o que vaya a haber alguna mejoría, ¿no? Entonces existe la percepción de que el proceso, además de ser lento, pues seguramente no funciona, ¿no? No da muchas garantías de que los resultados sean observables en un corto plazo o que puedas estar como revisando esa mejoría u obtener los avances que tú esperabas o que esa persona esperaba. Pues aquí entramos dentro del terreno de experiencias previas en las que ya no solo
hay una imagen que te ha contado el cine o la televisión, tampoco hay una imagen preconcebida de lo que has escuchado o lo que has podido ver con conocidos o amigos o familiares, sino que también puede que ya hayas tenido alguna experiencia previa de lo que es tener un espacio de terapia o llevar a cabo un proceso terapéutico. Y esas experiencias previas probablemente no hayan sido buenas, hayan sido desagradables, porque uno puede que se haya debido a la prolongación del tiempo, ¿no? Tal vez tú esperabas a que las cosas fluyeran de otra manera y que, como decía hace un momento, los resultados o el avance o la evolución se pudiera ver en un tiempo más corto del que en realidad está sucediendo, ¿no? Puede que puede deberse a varios factores. Puede que tu proceso y que tú mismo necesites bastante tiempo para poder avanzar, pero por otro lado puede que tú estés pensando, bueno, es que yo creo que ya podría haber avanzado más, pero el terapeuta no lo considera así y parece que está prolongando cada vez más el tiempo, ¿no? Otra mala experiencia precisamente puede deberse a tener un terapeuta equivocado, y no en el sentido de que sea malo o sea un mal profesional, que los hay, sino que a lo que me refiero con equivocado es que ese terapeuta no es para ti y tienes que buscar otro. Hay algo en esa persona que te recuerda a alguien y que está impidiendo que lleves un buen proceso, o simplemente no está ocurriendo una buena dinámica entre los dos, aunque eso, déjame decirte, también es material, por lo menos en psicoanálisis, con lo cual se puede trabajar. Pero probablemente en un inicio eso te resulte frustrante, y si el método en este caso no fuera el psicoanálisis, pues se convierte en un obstáculo para poder seguir trabajando y poder seguir reflexionando y generando recursos y respuestas a lo que está sucediendo o a lo que te aflige, ¿no? De lo que te estás preguntando. Otra Otro motivo por el que puedas estar teniendo o hayas tenido una mala experiencia previa es que tal vez el método que se siguió o la escuela en la que tu terapeuta está inscrito o en la cual estudió, no escuela de institución universitaria, sino más bien en psicología existen como diferentes ramas y diferentes formas de abordar la cuestión de la salud mental. Entonces, probablemente el método en el que está inscrito tu terapeuta no es el más adecuado para ti, pero eso no quiere decir que no haya otros y que no puedas probar otros hasta encontrar el que mejor te funcione. Y eso tampoco quiere decir que los demás métodos sean malos o que no funcionen, sino que, bueno, en este caso para ti es o ha sido el equivocado. Y una última razón por la que probablemente hayas tenido una mala experiencia con el proceso terapéutico es que la etapa de tu vida en la que estabas era muy complicada o no era el momento para tomar terapia. O sea, sí que siempre es aconsejable acudir, pero para ello es necesario ser constante, y eso implica un gasto, es cierto, pero que a largo plazo te va a convenir y es por tu bien, es por tu salud, es por tu bienestar. Entonces, si el momento de tu vida o la etapa de tu vida en la que estás tratando de llevar a cabo este proceso no es el mejor, no es el más estable, ya sea por cuestiones económicas, pero también por cuestiones de prioridades, o sea, de que necesitas más tiempo para tu trabajo o más tiempo para tu familia, bueno,
tal vez esa etapa de tu vida no es la más adecuada para iniciar el proceso terapéutico. Entonces, pues como te das cuenta, hay una serie de motivos o de razones que influyen mucho en la experiencia que hayas tenido de la terapia y la imagen que tengas del terapeuta, del psicólogo o del proceso. Entonces, te invito a que hagas una reflexión sobre esto, sobre estos elementos que hemos mencionado aquí, para que puedas hacer una lectura más general de cómo ha sido tu experiencia con la terapia y por qué tu experiencia ha sido de esa manera, ¿no? Ahora he hablado de malas experiencias, pero tal vez has tenido buenas experiencias, tienes una buena experiencia con tu proceso y eso está muy bien. Pero específicamente me estoy enfocando a las personas a las que no han tenido ninguna especie de acercamiento o que ya la han tenido y tuvieron una mala experiencia. ¿Y de qué se trata esto de la terapia? Pues como te decía, hay diferentes escuelas. Yo, por ejemplo, estoy inscrito en el psicoanálisis, que es una rama de la psicología y un método desarrollado por Sigmund Freud. Y dentro del método psicoanalítico o de la teoría psicoanalítica también hay más ramas, ¿no? Que voy a hablarte un poquito más sobre ellas conforme avancemos en el episodio, pero lo menciono porque es sobre el método del cual más puedo hablar, porque es el que más conozco, es el que he estudiado y es el que practico. Entonces, ¿cuál es el proceso del método psicoanalítico cuando tú acudes con un psicoanalista, un terapeuta? Pues en primera se suele hacer una entrevista para saber por qué la persona está en ese lugar, por qué quiere tomar terapia. Y de acuerdo a lo que a las necesidades del paciente, vamos a nombrarlo así, pues el psicoanalista va a decidir si tiene la capacidad de llevar a cabo un proceso terapéutico con él, psicoterapéutico con él o no. Porque puede haber elementos en la historia de esta persona, de este paciente, que toquen profundamente a la propia historia del psicoanalista, porque recordemos que somos humanos también, y le sea muy difícil tratar a esta persona o acompañar a esta persona, escucharle, porque al mismo tiempo que la persona está narrando sus experiencias, contando sus problemas, sus angustias, el psicoanalista, si tiene una historia similar, pues también va a estar reviviendo de alguna manera ese relato, esas historias y esas experiencias. Entonces, esta primera entrevista se hace para escuchar de qué se trata, qué es lo que el paciente busca y ser sinceros con uno mismo como analista para saber si es posible trabajar con esta persona o no. Si no es posible trabajar con esta persona, se le comunica y se le puede canalizar o a alguna institución, algún grupo o con algún otro colega que trabaje, no sé, con casos similares o que se especialice en temas como los que trae esta persona o este paciente. Quiero que pienses, reflexiones y tengas en cuenta que el psicoanálisis ya desde este punto está tomando no solo al paciente como una persona que puede estar sufriendo, puede tener un problema, sino también al propio analista como alguien que también es afectado por todas estas cosas, todas esas cuestiones, que no por ser un profesional o haber estudiado, quiere decir que ya está del otro lado y está totalmente eximido o libre de que le sucedan estas cosas. No, todo lo contrario, sino que
en todo momento puede revivir experiencias y que está implicado junto con el analizado en su proceso. Evidentemente, el analista tratará de tomar la mayor distancia que pueda para escuchar y para poder distinguir lo que está sucediendo en ese espacio y en ese momento, lo que está diciendo la persona, lo que no está queriendo decir, lo que calla, lo que omite, lo que confunde, lo que está diciendo, pero lo que está diciendo debajo de las palabras que se oyen en un sentido. ¿Qué me está queriendo decir esta persona con estas palabras o este relato que me está dando en un sentido, pero que por debajo parece que quisiera estarme dando a entender otra cosa? Entonces, está aplicando de alguna forma una doble escucha en la que oye las palabras que salen de la boca del analizado, pero también oye las palabras que no están saliendo directamente, en sentido directo, del significado de esas palabras. No sé si me está explicando, pero ya habrá otro episodio para ahondar en este tema. Pero para retomar la idea que estaba mencionando hace un momento, el analista para el psicoanálisis, para la práctica o el método psicoanalítico, no es un ser o una persona, o el lugar del psicoanalista no es uno del poder o del supuesto saber. O sea que tener más información, pongámoslo así, que el analizado sobre ciertos temas no le hacen mayor o mejor que el propio analizado y no lo hacen inmune a nada de lo que humanamente nos sucede. ¿Por qué? Porque sigue siendo una persona que siente, que piensa, que imagina, que significa, que simboliza, que sufre, que empatiza con la otra persona. Lo que resulta en un ejercicio muy difícil, agotador para ambas partes, pero muy bonito también, si lo vemos desde este punto de vista en el que el otro que te está escuchando es un otro como tú que está tratando de comprender y está tratando de poner toda su mente y lo que es, porque esa persona está jugando su propia estabilidad también mientras te escucha. Entonces está poniendo todo de sí para poder ayudarte, para poder acompañarte. Y como mencionaba más al inicio del episodio, si ese analista no te cae bien o no te genera mucha confianza o llegas, no sé, con esta idea de que probablemente estás perdiendo el tiempo o de que casi no habla o por qué no habla, todo esto es material con el que ambos pueden trabajar para saber qué está sucediendo contigo. ¿Por qué estás pensando estas cosas? ¿Por qué piensas que le caes mal al analista? ¿O por qué te cae mal el analista si lo acabas de conocer? Etcétera. Un psicoanalista o el psicoanálisis trata de buscar la cura, entre comillas. Después vamos a desmenuzar este concepto, pero trata de buscar la cura por medio del habla. Freud dice que la psique está constituida por medio de una serie de capas, como si fuera un pastel, que a lo largo de nuestra vida se han ido sumando y han creado nuevos significados, pero que en términos generales está constituida por medio de palabras y significados. Entonces plantea que lo que ha sido hecho por medio de la palabra debe ser deshecho por medio de la palabra, y en este sentido se refiere a algún trauma o algún conflicto que el sujeto o el paciente está llevando a análisis. Y sobre todo trata de encontrar esos rasgos inconscientes que el propio sujeto no es capaz de ver,
pero que a través de la escucha de un otro, de un tercero, que en este caso sería el analista, puede llegar a ser consciente, a traer de la conciencia. Porque estoy haciendo algo que tiene un origen del que yo no me doy cuenta hasta que un otro me permite verlo o me ayuda a verlo y me permite que me caiga el 20, ¿no? Cuando decimos comúnmente ya te cayó el 20, bueno, podríamos compararlo con ese proceso o ese trabajo de traer algo inconsciente a la conciencia para de esa forma poder seguir comprendiéndote a ti mismo y seguir trabajando con eso. La terapia psicoanalítica básicamente se trata de que el analista escucha todo lo que dice el paciente o el analizado y este puede decir todo lo que se le venga a la mente. A eso se le llama asociación libre y de ahí tomamos el nombre para este podcast. Porque este ejercicio se trata de que el paciente o el analizado trate de dejar a un lado las restricciones o los tabús o aquellas cosas que reprime para hablarlas en un espacio donde solo él y el analista saben lo que está sucediendo, lo que se está poniendo en juego y que de ninguna manera va a ser juzgado o va a ser utilizado en su contra de alguna forma, sino que todo eso será más bien material con el cual trabajar y evidentemente analizar entre los dos. En el método psicoanalítico el analista calla y escucha y más bien funge como una especie de guía que encausa esta asociación libre o esta conversación o relato que está teniendo el analizado para que él mismo pueda darse cuenta de lo que el analista está escuchando, porque hay veces en las que el analizado no se da cuenta que confunde algunas palabras o algunos nombres en los que tal vez quiso decir mi madre me pegaba y la reemplaza con mi esposa me pegaba. Entonces todos estos deslices o actos fallidos que se les llama en psicoanálisis son material y son frases que se van escapando por ahí sin querer y que el analista va recordando y pues puede hacer preguntas como ¿tu mamá te pegaba? ¿Tu esposa te pegaba? Entonces ahí el analizado cae en cuenta y dice, ay no, me equivoqué. ¿Por qué te equivocaste? Entonces más allá de que el analista, el psicoanalista o psicólogo esté hablando todo el tiempo y dando consejos de lo que se debería hacer, se está trabajando constantemente con el relato del paciente, del analizado. Y el analizado en el método psicoanalítico está recostado, está tumbado en un diván o en un sillón, pues es la postura más similar a cuando dormimos. Y cuando dormimos la represión se libera y pues podemos soñar un montón de cosas sin culpa. Cosas que tal vez conscientemente no desearíamos o no imaginaríamos, pero que en el sueño, en la vigilia, nuestro cerebro se toma este descanso y se permite pensar, ¿no? Por eso comúnmente cuando despertamos no recordamos qué fue lo que soñamos, porque tal vez ahí hay algo que es prohibido o que es tabú, que no deberíamos estar pensando y que cuando despertamos se bloquea de alguna forma. Entonces, como la posición más similar a la vigilia, o cuando estamos descansando, estamos soñando, estamos asociando libre, es estar recostado, el psicoanálisis lo toma prestado y lo utiliza dentro de su método. Pero no necesariamente tiene que ser así. Si el analizado no se siente muy cómodo con esta posición,
puede estar sentado también o puede estar de pie. Bueno, en ese sentido es muy flexible el método. Pero básicamente y en términos muy generales, de esto se trata un poco una sesión de psicoanálisis o la terapia psicoanalítica. Claro que es mucho más complejo que esto, pero es para que te des un poco una idea de qué se trata y de cómo se trabaja para ver si te funciona, ¿no? Si te animas y dices, bueno, estoy tomando ahora una terapia que parte de otra escuela y el psicoanálisis me resulta atractivo, entonces me gustaría probarlo. Bueno, anímate. Tal vez este es el método que pueda funcionarte o tal vez no, pero quise describírtelo sobre todo porque es con el que yo trabajo, es el que yo he estudiado y es el que conozco y al que le tengo bastante confianza y mucha fe, ¿no? Porque para todo debe haber cierto grado de fe. Pero bueno, o sea, hay otro tipo de métodos y pues por mencionar algunos está el cognitivo conductual, que tiene mucha difusión, mucha oferta y mucha demanda también. Por otro lado, hay psicólogos humanistas que parten de la Gestalt, la teoría de la Gestalt, que es otro tipo de escuela. Y dentro del mismo psicoanálisis, pues te decía hace un momento que hay varias ramas, ¿no? Y las principales son la freudiana, que es la que parte de la teoría de Freud, y la lacaniana, que parte de la teoría de Lacan. Y por otro lado también están los tratamientos psiquiátricos. Ellos comúnmente parten de la teoría cognitivo-conductual, pero aquí estamos hablando de un tratamiento médico en el que están involucrados diagnósticos que implica tratamiento con fármacos. Un psicólogo o un psicoanalista no puede prescribir fármacos, un psiquiatra sí, es la diferencia. Un psiquiatra es un médico, un psicoanalista es un psicólogo. No necesariamente tiene que ser así, pueden ser médicos y psicólogos, pero te explico la diferencia entre estos dos. Y por otro lado, dentro de todas estas escuelas, también hay tipos de terapia, sea cual sea a la que tú te inscribas. Hay terapias individuales y hay terapias de grupo. Eso depende de el caso que se esté tratando y en la institución en donde lo estés haciendo. Si es privada, lo más probable es que sean terapias individuales, personalizadas, pero si estás en una institución pública, es muy probable que haya terapias de grupo. Y esto solo se debe a la capacidad que tiene esta institución. Normalmente por ser públicas pues no hay mucho personal y tampoco muchos recursos, entonces se decide que se hagan grupos pequeños para que se puedan trabajar los temas del grupo en común, ¿no? Tal vez alcoholismo, toxicomanías u otros. Entonces, para ir cerrando y para ir retomando también todo lo que hemos dicho, quiero decirte que la terapia es principalmente una responsabilidad. Mira, te voy a poner el símil o el ejemplo o la comparación con lo que sucede cuando te enfermas de un catarro o te resfrías. Si acudes al médico, bueno, tú vas a consulta, el médico hace ciertas mediciones, te revisa, te toma la temperatura, revisa tus signos vitales, eh, ojos, boca, y entonces te hace una serie de preguntas para conocer tus síntomas, más allá de lo que él puede ver con sus propios ojos y lo que puede percibir con sus demás sentidos.
tú le haces un listado de tus síntomas y entonces empieza a hacer un diagnóstico para el cual te receta algunos medicamentos y te prescribe indicaciones que debes llevar a cabo para pues curarte y tomar adecuadamente tus medicinas, ¿no? La consulta puede durar 10, 15 minutos, depende de tu padecimiento, lo que esté sucediendo contigo, pero es relativamente corto si lo comparas con una sesión o con terapia psicológica. El médico está resolviendo tu problema aparentemente, o sea, tiene un límite de tiempo, te dice, bueno, vas a tomar esto durante 7 días, tantas veces al día, con comida, sin comida, etcétera, y te está dando una receta con la cual puedes combatir esa enfermedad que ya tiene, que ya ha sido probada, que se ha experimentado con ella, con la que los medicamentos son pues una especie de garantía de que vas a estar bien. Bueno, no sucede lo mismo con la terapia psicológica. La terapia psicológica, si bien tiene ciertos estándares, en el sentido de que tiene identificados ciertos padecimientos, hay algunos parámetros con los que podemos trabajar para identificar lo que está sucediendo. No es lo mismo como con una cita, una consulta con el doctor. No te podemos como decir, mira, vas a hacer esto durante 7 días, durante 15 días, y después de eso ya vas a estar bien, como nuevo, se te va a ir la depresión, vas a estar curado, eres inmune, te vamos a poner esta vacuna o esta inyección, porque pues no funciona así, ¿verdad? Un trauma de la niñez, si es que sabes que está en la niñez, una depresión o una pérdida, no se superan a los 15 días, no te puedes curar en un mes, no te puedes curar para siempre, vacunarte contra la depresión. Lamentablemente todavía no hay vacunas para eso. Y las historias no son las mismas para todas las personas. Sí que los síntomas, podríamos llamarlo así, o los signos, son similares y lo que ocurre a nivel biológico es similar, pero lo que lo provoca no es igual en todas las personas. Ni siquiera podemos saber si algún día nos enteraremos de qué lo está provocando, de qué está colocándote en esa posición de depresión, más allá de lo biológico, y si podemos tratar con ello o no. Lo que no quiere decir que no deba trabajarse y no podamos intentarlo. Pero a lo que voy es que una sesión psicoterapéutica no es igual que una consulta con el doctor, con el médico. Y lo menciono porque hay un gran número de personas que se sienten frustradas o estafadas en algunos casos porque, bueno, estoy triste, voy a terapia, fue 1 hora de terapia, 40 minutos o media hora de terapia y no me siento diferente, no pasó nada, entonces pues no funciona. Bueno, si lo vemos desde este punto de vista, o sea, comparándolo con una consulta con el médico, claro que es un argumento válido. Ningún argumento es inválido porque de algún lugar surgió y tiene su justificación en la realidad de esa persona. Pero que sean válidos no quiere decir que sea una verdad universal. Tal vez si nos ponemos a pensar que no es igual o no es lo mismo, que no se le puede comparar siquiera, podamos acercarnos al proceso terapéutico desde otro lugar, con más paciencia
y teniendo en cuenta todos estos factores que entran en juego cuando iniciamos nuestro proceso. Y tener en cuenta que así como se necesita disciplina para tomarte tus medicamentos cada 8 horas, cada 5 horas por una semana, bueno, también se necesita disciplina para acudir a tus sesiones constantemente, realizar los ejercicios que te aconseja el terapeuta o el analista y poner atención a todo lo que se trabaja dentro y fuera de la sesión o del espacio. O sea, te lo repito, la terapia es una responsabilidad muy grande y no solo del paciente. Y esto es lo que me gusta mucho del psicoanálisis, de la psicología y del psicoanálisis. Porque la responsabilidad no solo es del paciente, en el que yo le escucho y bueno, allá sabrá él qué hace con lo que trabajamos en la sesión, sino es responsabilidad tanto del paciente como del terapeuta, porque los dos están involucrados en este proceso. Y no solo ellos dos, también hablo de todas las personas que están involucradas con el paciente. Y aquí hablo de familiares, incluso de otras disciplinas y profesionales, porque en el caso de algún conflicto o trastorno alimenticio, bueno, se tiene que trabajar no solo con psicólogos, se tiene que trabajar con nutriólogo también. O en casos ya algo graves, en los que, no sé, la depresión es muy fuerte, se tiene que trabajar con un psiquiatra para que pueda prescribir fármacos que permitan que las sesiones de terapia psicológica puedan ser eficientes. Porque si la depresión es un factor muy fuerte o la ansiedad es un factor tan fuerte que impide a la persona hacer su vida cotidiana y por lo tanto tener material para llevar a las sesiones de terapia, si es un impedimento para ello, pues es muy necesario que se trabaje en conjunto con psiquiatras para que poco a poco nos permitan abrir espacio a que la persona emerja de esa situación y la terapia pueda ser realmente fructífera, ¿no? De provecho para la persona. Y ojo aquí, no es ni una cosa ni la otra, sino que es un conjunto de disciplinas, de personas que debemos trabajar juntos para tu bienestar emocional, tu bienestar mental. Aquí no se trata de si la medicina o si la psicología, si la gestalt, el psicoanálisis, el conductismo. Se trata de ti y de lo que te funciona o no. Y muy importante, si tú no te lo tomas en serio, si tú no tomas la responsabilidad que esto implica, nadie lo va a hacer por ti. Debemos ser lo suficientemente sinceros para aceptar nuestro rol en nuestro propio proceso y conocer el rol de los demás y saber qué tan importante es lo que el otro hace o deja de hacer para mí y qué tan importante es lo que yo hago o dejo de hacer para mí mismo. Pero que te quede claro algo, el bienestar no es un fin al cual llegar, es un proceso diario y que dura toda la vida. Nunca es demasiado tarde para empezar. En este episodio comenzamos hablando sobre la percepción que comúnmente se tiene sobre el proceso psicoterapéutico y algunos factores que contribuyen a la construcción de esa imagen. Después describimos el proceso que sigue comúnmente una terapia psicoanalítica, las implicaciones y objetivos. Y para terminar, reflexionamos en torno a la responsabilidad sobre nuestro propio bienestar mental y emocional.
Si piensas que algún amigo o conocido necesita escuchar algo de lo que se dijo en este episodio, compártelo. Pásale el link en cualquier plataforma en la que me estés escuchando. Y recuerda también seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirte al canal de YouTube también. Ya sabes que eso me anima muchísimo para seguir creando estos episodios y generando contenido. El próximo episodio hablaremos sobre la locura. Dime, ¿cómo definirías a la locura? ¿Qué es? A ver, reformulemos la pregunta. ¿Qué es la cordura? Y más interesante, ¿quién define la una o la otra? ¿Tienes la certeza de ser una persona 100% sana? Recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye a la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo jueves para que sigamos asociando libres.